no presentan menarca y es una amenorrea primaria. Los genitales externos e internos se desarrollan con normalidad. O sea, externos no hay, lo que decíamos, no hay ambigüedad genital, e internos, derivados mullerianos están presentes y adecuados. Y la causa es una disgenesia ovárica. Entonces es una, pues literal como su nombre lo dice, una disgenesia gonadal, en este caso como es 46XX, una disgenesia gonadal ovárica, y es por mutación en algunos genes, sobre todo se han identificado en el gen del receptor de la hormona folículo estimulante, en el gen BMP15 y en el gen NR5A1, que pues todos tienen acción en diferenciación ovárica por ya sea el estímulo de hormonas o como tal el desarrollo de las, digamos, pues por ejemplo, NR5A1 tiene acción en desarrollo germinal, bueno, sí, del tejido ovárico germinal. Entonces, se han identificado mutaciones en estos genes en pacientes con disgenesia gonadal XX. En el caso del gen receptor de la hormona folículo estimulante, el modo de herencia, acá vemos la ubicación, está en cromosoma 2, es autosómico recesivo, con autosómica recesiva. En BMP está en XP11.2, por lo tanto es ligada a X. Y en NR5A1 son autosómicas dominantes, están en el cromosoma 9. Entonces, mutaciones dan el mismo fenotipo en estos genes, pero tienen diferentes modos de herencia. Por eso igual es muy importante identificar, hacer la historia familiar y hacer el árbol, genealógico para establecer, si se pudiera, ¿no? Desde ese momento establecer un patrón de herencia, una forma de herencia. No lo puse. Ok, la disgenesia gonadal 46XX es el fenotipo, bueno, amenorrea primaria porque hay una disfunción ovárica, pero sería lo que conocemos como, o sea, es una de las causas, no la única, de fallo ovárica prematura. Entonces, cuando se identifiquen pacientes con sospecha de fallo ovárica prematura, hay que considerar dentro de la posible causa justamente la disgenesia gonadal ovárica 46XX por mutaciones en cualquiera de estos tres genes, ¿no? Entonces, el diagnóstico pues se hace evaluando el estado hormonal, gonadal y suprarrenal. También siempre hay que descartar los trastornos infecciosos o autoinmunes, la falla ovárica prematura, pues muchas veces se trata de justamente cuestiones autoinmunes, entonces siempre hay que descartar esto. Hay que hacer el cariotipo justamente para clasificarlo como 46XX y en dado caso, pues hacer ya los estudios moleculares. Aquí usualmente se hace el estudio de los 3 genes y otros implicados, es decir, un panel de genes, para en un mismo tiempo tener el diagnóstico, ¿no? Como no hay una situación particular clínicamente de cada uno de los genes, pues en este caso sí se requiere un panel de genes en el que se involucren al menos estos 3, o sea, se incluyen al menos estos 3, pero sí hay otros que también se han identificado que pueden dar este fenotipo de disgenesia gonadal 46XX. Y pues en ocasiones se tendrá que hacer la paroscopía con biopsia de tejido ovárico. Hay que corroborar que efectivamente es un tejido ovárico, lo vamos a ver disgenético, no adecuado, pero pues corroborar, ¿no? Y el tratamiento debe incluir terapia de reemplazo hormonal. También en algunos pacientes se dan suplementos de calcio y de vitamina D. Y pues sí, por supuesto, el apoyo psicológico a pacientes y familiares. Por la situación no hay como tal en este sentido una característica de identidad sexual diferente ni nada de eso, porque ya vimos que los genitales externos e internos son adecuados y tampoco tienen ambigüedad de genitales, pero la situación más bien es por la cuestión de esterilidad. Sí puede tener o esterilidad o infertilidad y se debe pues dar un apoyo en ese sentido. Sí hay algunas pacientes que se obtienen, no es que se obtengan, sí, más bien que tienen
reproducción, pero más bien es por donación de óvulo, ¿no? Que eso pues acá en México todavía no está muy bien regulado, pero bueno, en otros sitios más bien lo que se les ofrece es la donación de óvulo. Y bueno, ese sería el último de disfunción gonadal, que pues es por la situación de la falla ovárica prematura, ¿no? Que sí van a haber pacientes con estos diagnósticos y dentro de una de las causas encontramos la disgenesia gonadal 46XX, o sea, la que es completamente génica. Ok. Y ahora veríamos a los trastornos de la diferenciación sexual 46XY. El primero que vamos con, entonces recuerden, trastornos de diferenciación sexual, tres categorías, cromosómicos, 46XX y 46XY. 46XY, los grupos serían disgenesia gonadal, también como 46XX, y el otro sería síntesis o acción de andrógenos. En el caso de 46XX, bueno, hablando de la hiperplasia hormonal congénita, es de andrógenos, entonces es la diferencia entre los grupos de 46XX y 46XY. Entonces, hablando primero de el grupo de disgenesia gonadal, en este caso testicular porque es 46XY, tendríamos a los TDS 46XY con disgenesia gonadal completa, o DGC, o 46XY pura, ya más bien es TDS 46XY disgenesia gonadal completa, ¿no? Tienen un cariotipo, pues como lo dice su nombre, 46XY, pero los genitales son femeninos y tienen estrías gonadales fibrosas bilaterales sin estigmas de síndrome de Turner. Entonces, no es un paciente con síndrome de Turner, ya vimos las características de los estigmas de síndrome de Turner, es la talla baja, el cuello alado, todas las características clínicas que vimos. Pero aquí no es esa situación, no están, bueno, pues si no tienen estas rasgos característicos, dismorfias características. Para que ocurra la disgenesia gonadal completa, pues hay una interrupción muy tempranamente, ¿no? En el desarrollo gonadal. Podría iniciarse el desarrollo ovárico, pero se interrumpe porque no hay células germinales competentes para entrar en meiosis, entonces no se desarrollan ovogonios. No hay desarrollo de ovogonias, primero ni mitosis de ovogonias, y entonces no hay ovocitos que puedan entrar, ovogonias que puedan entrar en meiosis, y pues se para, ¿no? Al final de cuentas en meiosis 1, pero esto es un punto importante para el desarrollo de la disgenesia gonadal en este sentido, porque ya vimos que hay estrías gonadales, ¿no? Y genitales femeninos normales. Un porcentaje, el 15%, se debe a mutaciones puntuales que serían las sustituciones de una base por otra en SRY o de lesiones. Pero sí hay muchos otros genes relacionados con casos esporádicos o incluso con casos familiares, o sea que sí tienen un modo de herencia. Por ejemplo, que está el que vimos para la disgenesia gonadal 46XX, NR5A1, está DHH, todos los, bueno, no todos, pero WT4, que se encargan, ¿no? Es uno de los inhibidores de SOX9. DMRT1, por ejemplo, DMRT2 también tiene que ver. MAP3K1, que es uno de los que tiene que ver con diferenciación de cresta progenital y después a gónada bipotencial. Y por ejemplo, para NROB1 o 0B1 y W1T4, que son genes sensibles a dosis, la disgenesia gonadal es efecto de una duplicación. En estos casos se duplican, tenemos dosis mayor, y esta es la patología. Y en el resto es pérdida de función, o sea, ya sean mutaciones puntuales o lesiones, como vimos para SRY, también para NR5A1, etcétera, DMRT1. Y en estos casos, el fenotipo está dado por la disgenesia gonadal,
el fenotipo, bueno, a final de cuentas, discordante, cromosómico, con órgano sexual externo, genitales externos, pero ningún otro dato asociado. Vimos que no tiene estigmas de Turner, tampoco tiene ningún otro dato asociado, ni orgánico, ni dismórfico. Pero hay otro grupo en el que sí hay otras alteraciones que acompañan a la disgenesia gonadal, que son, pues sí, se puede decir malformaciones congénitas. Y estos están dados en mutaciones en WNT4, primordialmente en NR5A1, y WT1, SOX9, ATRX y GATA4. Los más frecuentes son WNT4, WT1 y SOX9. Los demás no son tan frecuentes. Y vean lo que decimos en una clase. ATRX da un fenotipo de alfa-talasemia con discapacidad intelectual y la disgenesia gonadal. Y GATA4, creo que no lo habíamos mencionado, son cardiopatías y la disgenesia gonadal. Vamos a ver las otras, que son justamente los más frecuentes. En 2/3 de los pacientes con, ya sea completa o parcial, no ha sido posible identificar las causas moleculares. Entonces también mencionábamos que no hay, bueno, que todavía seguramente hay mucho por descubrir en cuanto a genes relacionados a la cascada génica, porque eso, ¿por qué lo decimos? Porque justamente hay pacientes con fenotipos de este tipo, que al hacer el estudio genético, que prácticamente ya se hace exoma completo, o sea, todos los exones codificantes de todo, no solo lo que tiene que ver con diferenciación sexual, sino todos los genes que codifican para proteínas en nuestro genoma, y no se encuentra ninguna mutación causante del fenotipo, en este caso de disgenesia gonadal. Entonces es probable que haya otros genes que aún no se han descubierto que tienen función, o transcritos, o potenciadores o promotores que tienen función en diferenciación gonadal, y pues falta conocer, ¿no? Sobre todo diferenciación testicular. Los que son de disgenesia gonadal más frecuentes son el síndrome WAGR, WAGR, Dennis-Drash y Fraser. WAGR viene de siglas por las manifestaciones, que es tumor de Wilms, aniridia, alteraciones genitourinarias, que vamos a ver cuáles acá viene específicamente, y retraso neurocognitivo. Sería aniridia, tumor de Wilms, el retraso neurocognitivo y las alteraciones genitourinarias. Las alteraciones genitourinarias primordialmente es la esclerosis mesangial difusa. Esa es la característica. Si se hace una biopsia renal, vamos a ver esclerosis mesangial difusa en el tejido justamente renal, en la biopsia. Y la disgenesia gonadal, pues es lo que antes se conocía como un pseudohermafroditismo, que es justamente ahora el nombre que estamos comentando, disgenesia gonadal, ¿no? Disgenesia gonadal, completo parcial. El otro de los síndromes involucrados, de los más frecuentes, es el síndrome de Fraser, y ahí es por pérdida de función también, o sea, mutaciones o deleciones en los genes que tienen que ver con que son WT1 para WAGR, ¿no? Es WNT4. WNT4 es aniridia, para diferenciar. Los otros dos síndromes, Dennis-Drash y Fraser, no tienen alteraciones oculares. Entonces eso es lo que diferencia a los tres. Que es WAGR, que es por mutaciones en WNT4, tiene aniridia, literal, es la pérdida, o sea, no se presenta este iris, ¿no? Además, la situación del retraso neurocognitivo, pero pues lo más puede ser más sobresaliente es la aniridia. Dennis-Drash y Fraser no tienen aniridia ni tampoco retraso neurocognitivo, y las
manifestaciones renales son las que diferencian uno y otro. Bueno, y también en el caso, ahorita vamos a ver, de Fraser, aunque pueden tener tumor de Wilms, no es tan frecuente que lo tengan. En el caso de Fraser, que es por WT1, es que los W, un rollo WT1, el fenotipo puede ser masculino y que revierte, por así decirlo. Recuerden que ya utilizamos ese término, pero lo que antes se conocía como regresión sexual, a final de cuentas también ahora forma parte de lo que son las disgenesis gonadales, en este caso parcial, que pues justamente puede dar no es que sea un fenotipo de ambigüedad, es un fenotipo al nacimiento y posteriormente por justamente, bueno, pues por la situación de pubertad y de estímulo hormonal, revierte o en este caso feminiza, ¿no? Pudieran presentar tumor de Wilms y la característica en el caso de la manifestación renal es, a diferencia del Dennis-Drash, glomerulosclerosis. Entonces, acá en Fraser, la diferencia va a ser en la alteración genitourinaria. Entonces, vean, pues son realmente diferencias muy sutiles que no se van a saber sino hasta hacer, por ejemplo, una biopsia o el estudio molecular, que ya nos podrá decir efectivamente cuál es el gen asociado, ¿no? Y en el caso de Dennis-Drash, 94 también tiene que ver con Dennis-Drash, y aquí se me pasó mencionarles que SOX9 más bien es el que, recuerden que hablábamos de el fenotipo de displasia ósea, que es la displasia campomélica, y pues tienen talla baja, alteración de huesos largos, de mineralización, además y también déficit neurocognitivo. Entonces, bueno, además de la disgenesia gonadal, pues SOX9 es el que mantiene la diferenciación testicular, de ahí viene pues la disgenesia gonadal. Y entonces, para hacer esta diferencia, porque fenotípicamente pues son muy parecidos, aquí está esta tablita comparando el síndrome de Dennis-Drash. Ya vimos que la diferencia entre estos dos y WGR es la aniridia prácticamente, pero entre uno y otro, Dennis-Drash, pues luego puede haber situación, ¿no? El fenotipo tan parecido, lo que nos da principalmente la diferencia es la patología del riñón. En el caso de Dennis-Drash, recuerden esclerosis difusa mesangial difusa. En el caso de Fraser, glomerulosclerosis focal segmental usualmente, pero bueno, glomerulosclerosis. Y también la situación de Dennis-Drash puede ser un poco más severo en la aparición de la falla renal. Puede ser entre el nacimiento incluso a los 3 años y puede ser entre los 10 a 20. O sea, esa es la patología renal, es porque justamente se van haciendo estas lesiones y además sí dan una falla renal. Entonces, en Dennis-Drash la aparición puede ser más temprana y en Fraser un poquito más tardía, dependiendo. En el caso de el desarrollo gonadal, en Dennis-Drash se han visto en general los dos, pero en Dennis-Drash un poco más, es un espectro muy, muy amplio. Puede haber un desarrollo parcial de las gónadas, pues sí, parcial. Y en Fraser pueden ser ambos fenotipos 46XY, y se puede ver también un fenotipo en 46XX que entraría también dentro de una disgenesia gonadal. Recuerden que mencionamos los 3 genes que tienen que ver, el NR5 es uno de esos que da disgenesia gonadal, pero en 46XX daría un fenotipo parecido a Fraser.
cuando se muta uno de estos genes en 46XX. Y cuando es 46XY, vemos estrías, no estrías gonadales. Aquí sí es un poquito más característico la presencia de las estrías. Y también otra característica es que Fraser en general, aunque teóricamente pueda existir el riesgo para tumor de Wilms, la realidad es que no se han reportado pacientes con tumor de Wilms. Y Dennis Drash sí es un riesgo muy alto para desarrollar tumor de Wilms por la pérdida, ¿no? La pérdida de la inactivación completa de WT1. Entonces, eso también podría ser, bueno, es una diferencia, ¿no? La alteración renal y lo de tumor de Wilms. En Dennis Drash, sí, tumor de Wilms, en Fraser, no. Y WT1 es el causante primordial de estos dos fenotipos, aunque vean acá en las mutaciones, casi siempre para Dennis Drash son sin sentido, mutaciones de sentido equivocado, en el que pues hay sí un cambio de una base por otra, y el aminoácido que se codifica es otro, ¿no? O sea, otro que sí da una deficiencia en la proteína, sobre todo en el dominio de D2D5. Y también hay cordones de paro prematuro, o sea, sin sentido. Sentido equivocado y sin sentido. Y en este fenotipo que vemos, pues tiene además una presentación un tanto más, pues, de evolución rápida en el sentido de la falla renal. Se ha visto que la función proteínica de WT1 pues sigue menos del 50. Entonces, pues eso justamente da el fenotipo un poco más severo. Y en el caso del síndrome de Fraser, las primordiales pues mutaciones que se han visto son por o sea, no son mutaciones exónicas, son mutaciones en donde en un intrón ya sea se gana una base o varias bases y eso hace que se mueva pues es que técnicamente no se llaman así porque no son mutaciones exónicas, pero sí movería pues el marco de lectura, por así decirlo. Pero no son mutaciones exónicas, son mutaciones en el intrón donde se ganan sitios o se pierden sitios, o sea, bases, y que dan justo lugar pues a la transcripción inadecuada de ese gen, ¿no? Y bueno, y luego la traducción inadecuada. Pero, aunque no está alterada como tal la proteína, por la mutación exónica, sí se ve alterada en su dominio de dedos de zinc, la función de las isoformas primordialmente. Entonces, esto puede ser que haga también la diferencia entre la presentación fenotípica del síndrome de Dennis-Tracy Fraser, una sí es exónica completamente y la otra no. Y eso podría dar, ¿no? Justamente la falla renal un poquito más tardía y que no haya tumor de Wilms en los pacientes. Eso sería prácticamente los fenotipos de disgenesia gonadal. Vemos que hay aquí. El fenotipo puede ser desde femeninos normales hasta, aquí vemos en Fraser, masculino, aunque luego puede haber feminización. Entonces, en la cuestión de órganos externos, órganos internos, sobre todo, y gonadal, bueno, prácticamente órganos externos podríamos tener todo el espectro. Desde que sea 46XY y, bueno, en este caso estamos hablando de 46XY, ¿no? 46XY y sea masculino, no haya ninguna situación externa, genitales externos, pero gonadalmente siempre va a haber una afectación. A lo mejor sean una diferenciación parcial
o como vemos acá en Fraser, estrías gonadales, pero la diferenciación testicular va a estar alterada. O sí podrían ser femeninos incluso, o con ambigüedad de genitales, que por ejemplo serían pues, hipospadias, sobre todo, en cuanto a genitales externos, pero igualmente van a estar acompañados de disgenesia gonadal, ya sea una gónada parcialmente diferenciada o desarrollada, o estrías gonadales, ¿no? Este sería el fenotipo de disgenesias gonadales 46XY en cuanto a órganos externos y genitales externos y gónadas. La cuestión con las disgenesias gonadales, sobre todo, es cuando presentan otras alteraciones orgánicas, como estamos viendo acá en WAGR, Dennis Trash y Fraser, o no, porque, por ejemplo, SRY podría, bueno, más bien SRY pues no tiene alteraciones orgánicas. SRY solo sería la disgenesia gonadal prácticamente. SRY también podría, o sea, mutaciones en SRY también podría ser un fenotipo desde masculino con ambigüedad, prácticamente ese, ¿no? Desde masculino a ambigüedad masculina, que serían hipospadias, y lo que siempre se va a ver igual, la disgenesia gonadal. El testículo va a estar disgenético, se podría o no encontrar en, casi siempre, por ejemplo, bueno, no casi siempre, pero habría que ver, ¿no? Con la imagen, entonces aquí es igual para el abordaje diagnóstico como en 46XX, en el que requerimos cariotipo y requerimos imagen. Hay que valorar testículos, ¿están presentes o no están presentes? ¿Dónde están presentes? Están el tamaño, la característica morfológica. Si no están presentes, por ejemplo, pues habría que valorar, hay estrías gonadales, que literal serían en ambos lados bilateral, literal como si fuera una estría, ¿no? Un tejido, una pues tirita sí diferente que da un aspecto tal vez gonadal, pero no completamente diferenciado. Y de ahí entonces partir. Podría no haber ninguna otra alteración orgánica. Si no hay ninguna otra alteración orgánica, entonces lo más probable es que estemos hablando de mutaciones NTRY o alguno de estos otros. Y si hay alguna otra alteración orgánica, entonces estaríamos hablando de alguno de estos. WNT4, WT1, SOX9, ATRX y GATA4, porque va a haber otras alteraciones, ¿no? Ya vemos renales, aniridia, incluso déficit neurocognitivo, aquí alteraciones cardíacas, cardiopatías, aquí alfa-talasemia, por ejemplo, entonces depende de eso, ¿no? También la investigación de las disgenesias gonadales. Y el otro grupo de trastornos de la diferenciación sexual XY sería el de la acción, biosíntesis o acción de los andrógenos. El más frecuente es la deficiencia de 5-alfa reductasa. Justamente, bueno, vamos a recordar acá, por eso esta es la vía que vimos para hiperplasia suprarrenal congénita. Y se acuerdan que en la vía de andrógenos, la última enzima encargada de convertir testosterona a dihidrotestosterona es justamente la 5-alfa reductasa. Entonces, la deficiencia de 5-alfa reductasa justamente por mutaciones en el gen que codifica para la 5-alfa reductasa, que es sobre todo, bueno, hay 3 isoformas, pero la isoforma es el gen SRD5A2, es la que codificaría para el que nos da el fenotipo de deficiencia de 5-alfa reductasa. La forma de herencia es autosómica recesiva y pues dice que tiene expresión limitada a sexo porque a final de cuentas es un cariotipo 46XY. Entonces vamos a ver ahorita el fenotipo y está pues limitado a que justamente es 46XY por esta conversión de testosterona, dihidrotestosterona y su acción, ¿no? Pues bueno, recordar que esta conversión de dihidrotestosterona es esencial para la diferenciación genital de los masculinos.
Porque aquí vamos a ver, tanto la testosterona como la dihidrotestosterona se unen al receptor de andrógenos, pero la dihidro se une con una afinidad mucho mayor, de 2 a 10 veces mayor que la testosterona, y se disocia de este receptor de manera más lenta. También la unión del receptor resulta ser más resistente a la degradación, tras justamente la unión receptor, que sería pues, el receptor de testosterona, o sea, andrógenos, con dihidrotestosterona. Y entonces esta acción, esta interacción hace posible justamente se virilice tracto urogenital masculino durante el desarrollo fetal. Entonces la pérdida de función de esta enzima, que ya no permite convertir testosterona a su forma más afín a los receptores de andrógenos, que es dihidrotestosterona, da justamente la causa, ¿no? El fenotipo. Ya veíamos SRD5A2 localizado en el cromosoma 2. Es pequeñito, vean, tiene 5 exones. Realmente no es tan grande, por lo tanto tiene 4 exones, intrones, y la proteína tiene 254 aminoácidos. Aquí estaría el esquema, vean, acá están los 5 exones, aunque vean, el 5 es muy grande, por eso la proteína pues sí es grande, relativamente, ¿no? 254, hay proteínas mucho más grandes, ¿no? Relativamente, el exon 5 es grande, y estos 4 exones, la proteína 254 aminoácidos, y justamente media esta conversión de testosterona a 5-alfa o dihidrotestosterona, o comúnmente conocida como dihidrotestosterona, ¿no? Aquí la localización, brazo corto del cromosoma 2, y el cuadro clínico se va a caracterizar por una virilización de los genitales externos, un defecto por una virilización. Entonces, hay una ambigüedad de genitales. Es una expresión variable. Puede haber solamente micropene o genitales externos ambiguos, que serían hipospadias, hasta incluso un fenotipo femenino, pero que virilice en la pubertad. Entonces, pues ya decíamos, puede variar el fenotipo al nacimiento, como ambigüedad de genitales, micropene aislado, diversos grados de hipospadias, poder el perineo escrotal, la hipospadia, y sin función peneal de la uretra, y si hay un fondo de saco que simula una vagina, pero también se puede presentar con fenotipos completamente femeninos al nacimiento, o clitoromegalia, incluso tal vez, o sea, lo único tal vez notable sea la clitoromegalia, o una apariencia completamente femenina normal. Pero estos pacientes en la adolescencia inician con virilización por pues, la situación hormonal, incrementan el tamaño del falo, hiperpigmentan piel de escroto, aumenta masa muscular, y también hay cambios en la voz. Entonces es literal un fenotipo en el caso de los pacientes que tienen un fenotipo femenino al nacimiento, presentan una virilización en etapa adolescente, ¿no? Estos serían genitales ambiguos por deficiencia de 5-esteroide reductasa, genitales externos ambiguos, micropene, vean en la figura es un micropene, con hipospadias también, además, y sí se pagan los tejidos, pero hay un escroto bífido. La segunda imagen es una criptorquídea, no están presentes testículos. Esta también podría ser una presentación, vean, el pene está bien, probablemente no hay hipospadias, pero hay criptorquídea. También por eso siempre es súper importante valorar presencia o ausencia de testículos y no hacer un ultrasonido, porque vean, en el caso de la deficiencia de 5-alfa reductasa, se puede presentar únicamente como criptorquídea, como ninguna otra cosa, solamente como criptorquídea. Y en ese, pues las hipospadias, ¿no? Posición anormal de la urina. Acá nos vamos a quedar, mañana terminamos, entonces la primera de la clase está terminada, solo me falta el resto de esto, que es poquito, y el último fenotipo, que sería justamente por no biosíntesis, sino sería biosíntesis, ¿no? Que no convierte testosterona a dihidro. El otro sería el de acción, que sería por deficiencia del receptor de andrógenos, justamente es insensibilidad a andrógenos. Ese sería nuestro único
y el logotipo, que es el que previamente se conocía como hermafroditismo. Ok, bueno, mañana continuamos. Recording has stopped.